En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta ocasión me gustaría hablar de una palabra que es extremadamente importante. Y yo sé que la mayoría de los cristianos, de los creyentes, la usan. Pero desafortunadamente la mayoría no tienen el verdadero significado de esta palabra. Y la palabra es evangelio. Podemos ir al libro de Marcos, capítulo 1, verso 1, y el escritor Marcos empieza su evangelio con esta palabra. Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y en el mismo libro, en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15, dice, id y predicar este evangelio a toda criatura. Entonces, él comienza su evangelio y termina su evangelio simple y sencillamente con esa palabra. Es el principio del evangelio y después está ordenando el Señor Jesucristo que todos los creyentes tenemos que ir a predicar el evangelio. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro qué es el evangelio. La palabra evangelio viene de la palabra griega evangelión, que quiere decir buenas nuevas. Yo no puedo gozarme y yo no puedo apreciar las buenas nuevas si primero yo no entiendo las malas nuevas. Dios creó al mundo, acuerdo con Génesis 1:1. Dios creó todo perfecto, creó a Adán y a Eva y les dio un mandamiento, que no comieran del árbol que simple y sencillamente era el bien y el mal. Ellos fueron y desobedecieron. En el momento que desobedecieron, simple y sencillamente ellos fueron quitados del jardín del Edén y empezar todo de nuevo. Cuando ellos dos desobedecieron, Adán y Eva, el pecado entró al mundo. Y como todos los seres humanos descendemos de Adán y Eva, heredamos el pecado de ellos. Todos los seres humanos, de acuerdo con el libro de Romanos, de acuerdo con el libro de Salmos, todos hemos nacido en pecado. El rey David dice en el Salmo 51, desde que me concibió mi madre nací en pecado. Y no está hablando de que la madre del rey David cometió adulterio. Está hablando de que todos nacimos en pecado. Como todos nacimos en pecado, todos estamos destinados al infierno. Y no hay nada que el ser humano pueda hacer por sí mismo. No es por méritos, no es porque yo me lo gano, no es porque yo pueda pagar para yo poder entrar a la presencia de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tengo que entender que no hay nada dentro del esfuerzo humano que podamos hacer. Entonces, el evangelio es que Cristo Jesús, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, miraron la incapacidad humana. Miraron que todos estábamos destinados a la perdición. Y por lo tanto, Dios el Padre envió a su Hijo para que Él naciera. Acabamos simple y sencillamente en diciembre. Se festeja la festividad más grande, 25 de diciembre, el nacimiento de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino y nació como un bebé. Y la pregunta es, ¿por qué nació como un bebé? Porque Él tenía que experimentar todas y cada una de las etapas del ser humano. Un bebé completamente dependiente de su padre, María y José. Y fue creciendo de acuerdo con la palabra en gracia y sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y vivió una vida perfecta. Él nació sin pecado porque nació de una manera concebido por el Espíritu Santo. Si Cristo Jesús hubiera nacido de la misma forma que todos los seres humanos, hubiera heredado el pecado. Pero Él nació simple y sencillamente por el poder del Espíritu Santo y nació sin pecado y vivió sin pecado. El apóstol Pedro da simple y sencillamente testimonio de eso. Dice, ni una sola mentira salió de su boca. Él tenía que vivir una vida perfecta para que simple y sencillamente de esa manera ir a la cruz
morir por los pecados de todo el mundo y resucitar al tercer día. Las buenas nuevas es que Él vino para quitar el pecado. El apóstol Pablo dice en su carta a los 1 Timoteo 1:15, Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Solo que es bien importante aclarar esto, que las buenas nuevas solamente son para los pecadores. Cuando usted escucha a una persona decir, yo soy una buena persona, las buenas nuevas no son para ellos. Las buenas nuevas son para los pecadores. Pablo lo vuelvo a repetir, dice, Cristo Jesús vino a morir, a salvar a los pecadores. Entonces yo tengo que entender que el evangelio no es ir a la iglesia, el evangelio no es hablar de mi papá, el evangelio no es hablar de mi iglesia, no es hablar de mi pastor, no es solamente ir a la iglesia, es tener la definición correcta. El evangelio son las buenas nuevas de que Cristo Jesús vino a morir por mis pecados y resucitar y hacernos no solamente salvos, pero para justificarnos y santificarnos. Si no tenemos esa palabra en claro, si yo no entiendo qué es el evangelio, de que la gente es salva, es simple y sencillamente un regalo de Dios. Somos salvos por la gracia, a través de la fe. Usted va a escuchar infinidad de personas que le van a decir que usted es salvo por lo que usted hace, por lo que usted dice, que si usted deja de diezmar, que si usted deja de asistir a su congregación, usted se va a perder. Eso no es el evangelio. Esa es una herejía, esa es una mentira. Y tenemos que entender que el padre de toda mentira es el diablo. Entonces yo tengo que entender que la gente solamente es salva al escuchar el evangelio. El Espíritu Santo crea la fe en el corazón de las personas y ellos vienen a ser salvos como un regalo de Dios. Solo que las buenas nuevas son esas. Nosotros, por nacer humanos, nacimos en pecado, estamos destinados a la perdición. Cristo Jesús viene, vive una vida perfecta. Él pasa mi vida perfecta hacia mí y Él toma todo mi pecado. La palabra se llama imputar, doble imputación. Cristo toma mi pecado, Cristo me da su santidad. Eso es lo que vino Cristo a hacer. Y es un regalo. No es por un mérito, no es por algo que yo pago, no es por algo que yo me gano. Es simple y sencillamente un regalo. Ahora, usted tiene que entender que es extremadamente importante que yo predique ese evangelio. Que el único medio de salvación es Cristo Jesús. Ya que si yo tengo un evangelio diferente, el apóstol Pablo, una vez más, les voy a leer el libro de Gálatas. Dice Gálatas, es bastante serio la cosa. Dice el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Solo que es bien importante que yo entienda que cuando alguien me está predicando, que cuando alguien me está enseñando, que cuando alguien me está diciendo que el sacrificio de Cristo en la cruz no es suficiente, es un maldito. No viene de Dios. Y usted se tiene que alejar de ese lugar inmediatamente. Porque la salvación no es por obras. La salvación solamente está en Cristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces aquí el libro de Gálatas, vinieron los judaizantes y están diciendo que no es suficiente el sacrificio de Cristo, que ellos tienen que guardar la ley y se tienen que circuncidar para poder ser salvos. Eso es otro evangelio. Una vez más, Jesucristo, libro de Juan, capítulo 19, verso 31, cuando está en la cruz, antes de expirar, dice,
consumado es. Después que dice consumado es, Él expira. Lo que está diciendo, el sacrificio perfecto que Dios el Padre estaba esperando para limpiar el pecado del mundo ha sido consumado. Entonces, otro evangelio es querer añadir obras. Y la Biblia claramente nos prueba ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 al 10, de que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Dice claramente el apóstol Pablo, esto no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, cuando alguien le está diciendo que tengo que vestirme de esta manera, que no puedo dejar de diezmar, que no puedo dejar de ir a la iglesia porque me voy a perder, eso es otro evangelio. Y si usted está en uno de estos lugares o escuchando uno de esas personas, lo primero que tiene que hacer es alejarse y ir a la Biblia e ir a donde se predica la Biblia. Y es extremadamente importante porque el apóstol Pablo está diciendo una vez más, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Él no está diciendo no me avergüenzo de ser judío. Él no está diciendo no me avergüenzo de ser fariseo. Él está diciendo no me avergüenzo del evangelio. Un verdadero creyente, salvo por la gracia de Dios, lavado por la sangre de Cristo, lleno del Espíritu Santo, va a estar inclinado a hacer el bien. No es que voy ahora a buscar hacer el mal, porque he sido renovado por la sangre de Cristo y el mensaje de la cruz es suficiente para el perdón de todos los pecados. Si alguien le quiere añadir a la obra de Cristo, escúcheme bien, eso es una herejía y eso viene del diablo. Cualquier persona, no importa qué título tenga, y le quiera añadir obras a la obra perfecta de Cristo, es un hereje. Entonces, espero que le quede claro el tremendo daño que causa el querer yo añadir a la obra de Cristo. Solo que las buenas nuevas, el evangelio, es que Cristo Jesús quitó todo el pecado de mi vida para que yo pueda entrar a la presencia de Dios el Padre en el cielo. Amén.